Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Continuamos con la serie en la que queremos entender la gracia de Dios en nuestras vidas y responder a la pregunta: ¿cómo decide Dios obrar en nuestras vidas? Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra, y gracias Señor porque podemos aprender más de tu gracia. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder entender tu palabra y a poder vivir tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo es que el Señor decide obrar en nuestras vidas? Definitivamente es muy diferente a cómo nosotros tomamos las decisiones. Casi todas nuestras elecciones tienen que ver con nuestros gustos y preferencias o con nuestra conveniencia. La semana pasada vimos que Pablo escribe a los hermanos de la iglesia en Éfeso y les muestra la realidad acerca de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo decide Dios obrar en nuestras vidas? Y cómo la gracia de Dios nos deja completamente maravillados, en una situación de gratitud. Entonces volvamos a leer el pasaje de Efesios 1, los versículos del 3 al 6, y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Ahora, son palabras que posiblemente nos chocan cuando escuchamos hablar lo que dice el pasaje. Nos escogió, nos predestinó. Y tal vez causa controversia, y hablamos la semana pasada. Pero en realidad el Señor quería que a través de lo que Pablo escribió nos maravillemos por la gracia de Dios. Entonces vimos la semana pasada que su gracia operó desde antes del principio de los tiempos. Su gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Recibimos algo inmerecido. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento y lo único que podemos hacer es alabarle. Antes de que fuese creado todo, el Señor ya nos tenía en sus planes, porque dice que nos escogió en Él, es decir, en Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió con un propósito. Dios el Padre, antes de que siquiera haya sido formada la tierra, ya tenía mi nombre y ya tenía tu nombre en su corazón. Y Él nos escogió con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él no obró como nosotros obramos, buscando siempre lo mejor, buscando lo que más se adecúa a nuestros planes. Él lo hizo porque así lo quiso. Pero la pregunta con la que terminábamos la semana pasada es: ¿por qué yo? ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué nos escogiste? Y es que su gracia es la expresión de su amor. ¿Por qué me escogiste, Señor? Pablo encuentra la respuesta: por amor. Recibimos un regalo inmerecido, su gracia, por amor. Ya vimos la semana pasada que no es por lo que hayamos hecho o por lo que llegaremos a hacer.
Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y ahora vemos que Él nos destinó previamente por medio de Jesucristo para que seamos adoptados como sus hijos. En amor, nuestros nombres estaban en el corazón del Señor para hacernos sus hijos. Él decidió adoptarnos por amor. Me pongo a pensar en el amor que tenemos como padres por nuestros hijos. Ahora, nosotros no escogemos cómo serán nuestros hijos, no escogemos cómo se verán, no sabemos ni siquiera si vendrán o no con algunas dificultades. Ahora, cuando yo digo que mis hijos son bellos, mi esposa me dice, es que tú los ves con ojos de papá. Es por eso que tus hijos nunca van a ser feos para ti. El amor que tenemos por nuestros hijos hace que sean lo más precioso a nuestros ojos. Por más que sean como sean, siempre estará nuestro amor de padres. Y lo que debería maravillarnos es que el Padre Celestial tenía en sus planes adoptarnos para cambiar nuestro destino. Me gusta una traducción alternativa que dan en la Reina Valera actualizada Predestinar, y dice, de antemano fijó los horizontes de nuestro destino. Es decir, previamente, desde antes del principio de los tiempos, ya había fijado los horizontes de nuestro destino. Ahora, ¿por qué? Por amor. Y es por eso nuevamente que Pablo estaba tan maravillado. No sé, le escucho decir, hermanos en Éfeso, ¿se imaginan? Por su amor, por el amor de Dios, sus nombres, mi nombre, ya estaban en el corazón de Dios desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, hermanos? Ahora, la pregunta es para nosotros. ¿Estamos maravillados al ver la gracia de Dios en nuestras vidas? Si hemos recibido a Cristo como nuestro verdadero Señor y Salvador, ¿nos damos cuenta de la magnitud de esto? ¿Entendemos que nuestro nombre ya estaba en el corazón del Señor desde antes de la fundación del mundo? ¿Y que estaba en su corazón porque nos amaba? El amor de Dios hacia nosotros hizo que Él enviara a Jesús a pagar el precio que nosotros debíamos pagar. En su amor, Él proveyó la forma en la que iba a reconciliarnos con Él para que lleguemos a ser hijos de Dios. Juan 3, 16 y 17 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Romanos 5, 8 al 10 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Es el amor de Dios que nos hizo hijos de Dios. Su gracia, ese regalo que nosotros no merecíamos, es la expresión de su amor. Por eso Pablo dirá más adelante que somos salvos por gracia y no por obras. Es decir, si tenemos salvación, no es por nuestros méritos, es porque Dios nos tenía en su corazón, pese a lo que nosotros somos.
Nada en nosotros pudo provocar amor en el Señor. No fue porque éramos buenos, porque éramos bonitos. No era porque desde un principio nosotros buscábamos a Dios. Le amábamos desde un principio. O porque siempre creímos que había un Dios. No. No hay motivo alguno para que nosotros estemos orgullosos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo 10, dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Y en el versículo 19 dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, lo que debería maravillarnos es que Dios nos ama. Y por eso somos sus hijos. Y no me dio nada de lo que hicimos o de lo que hacemos o de lo que vamos a hacer, porque su decisión vino desde antes de que fueran creadas todas las cosas. Ni nada de lo que somos. Porque, como hemos leído, pese a todo, Él nos amó. Ahora, cuando me pongo a pensar en esto, digo, Señor, ¿por qué tenías que fijarte en mí? Yo sé que no tengo nada especial en mi vida, que haya despertado amor hacia ti. Puedo comenzar a razonar y decir, bueno, es que yo no soy un borracho. Y yo no era borracho. Yo no soy un asesino. En el fondo, tal vez el Señor obró en mí porque no era malo. Pero comienzo a equivocarme. Porque si soy hijo de Dios, no es por nada bueno que hubo en mí, sino porque Él decidió amarme. Yo estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es conforme a su voluntad. Y bueno, de ese tema vamos a estar hablando la próxima semana. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque si tú nos has salvado ha sido por amor. No ha sido por nada que nosotros hayamos hecho. No ha sido por lo que somos. Y te damos gracias, Señor, porque ha sido así. Porque no tenemos de qué gloriarnos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a maravillarnos con el amor que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.